Bienvenido una vez más a tu canal cristiano, Casa al Manantial. Dios te bendice ricamente. Hoy estaré compartiendo con ustedes una enseñanza muy esencial para el pueblo de Dios. Soy el pastor Víctor Cabrera y el tema de este día se titula Beneficios de la sabiduría. Espero sea de bendición. Así proseguimos a la enseñanza de este día. Así que denle otro fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Sí, ya era las 5 de la tarde y de repente digo, no, tengo que traer aunque sea una pequeña porción de la palabra de Dios. Y buscando la Biblia, se abrió en Proverbios capítulo 4 y voy a leer del versículo 1 al 9 y se titula Beneficios de la sabiduría. Es necesario la sabiduría. Sí, amén. Muchos beneficios hay en la sabiduría. Amén. Así que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Pero en este momento, Señor, nuestro corazón ya está completamente abierto. Nuestro corazón está completamente agradecido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú limpiaste la atmósfera de este lugar. En este lugar en el cual estamos a punto de ministrar tu palabra. El aceite fresco que has derramado en nuestro espíritu. Palabra fresca, Señor, en el nombre de Jesús. De corazones sedientos y hambrientos, Señor, de hambre y sed de justicia. En esta noche aquí estamos reunidos, Señor, para recibir, Señor, sabiduría de lo alto, que es el principio del temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que voy a leer también Proverbios 2, capítulo 2, versículo 6. Y dice así la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y asimismo al siguiente capítulo, Proverbios capítulo 3, versículo 13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí vamos a volver al capítulo 4 de Proverbios, que vamos a tocar algunos de los beneficios de la sabiduría. Y en estos primeros 9 versículos del capítulo 4 nos aconseja adquirir sabiduría. Amén. Dice la palabra del Señor que vamos a ver las promesas sobre la sabiduría. Así que hay muchas promesas y los proverbios que son sabiduría, ¿verdad? Son consejos que la palabra nos está dando para que nosotros los pongamos a practicar. ¿Ok? Así que aquí la palabra de Dios nos exhorta a oír su enseñanza. Si vemos el versículo 1 dice oíd. Es lo primero que dice el Señor. Oíd quiere decir prestar atención. Estén atentos. Amén. Y eso es lo que el Señor siempre quiere, que estemos atentos y que oigamos nosotros la voz, su voz. Porque a través de que oigamos nosotros su voz, vamos a recibir el consejo completo. De otra manera, si nosotros nos distraemos y empezamos a escuchar las varias voces que nos rodean, nos van a distraer y nos van a desviar de la voluntad de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios nos exhorta a oír su enseñanza. Nos aconseja estar atentos y también a prestar atención. Conocer cordura. Y cordura quiere decir prudencia, sensatez y también quiere decir buen juicio. Amén. Eso es lo que quiere decir cordura. Así que aquí es lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer,
para que esté atento a lo que dice en el versículo 2, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, o sea, mi palabra, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hablando aquí el rey Salomón dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Aquí Dios nos está hablando que es necesario que nosotros obedezcamos sus mandamientos para poder vivir. Y no solamente vivir aquí en la tierra, Él se refiere a vivir una vida eterna. Amén. Así que adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. El versículo 5. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Fíjese lo que hace la sabiduría. Y ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Amén. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Lo volví a repetir porque como lo resumí aquí. Y entonces también nos dice que no debemos ignorar su palabra. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, o sea, es como si fuéramos... Póngase a pensar que de repente nos digan, ¿sabes qué? Te dejamos en medio de la selva y no tienes una brújula. Vas a estar totalmente perdido. Necesitas una brújula, una dirección. Y la palabra de Dios es la brújula en la cual nosotros tenemos en medio de este mundo. Sin la palabra de Dios estuviéramos desenfrenados, estuviéramos perdidos, estuviéramos sin dirección, sin consejo, sin sabiduría, ¿verdad? No estaríamos enfocados. Y el Señor quiere que estemos siempre enfocados en Él. Cristo es la palabra. El verbo se hizo carne. O sea, el verbo quiere decir la palabra. Entonces nosotros, así de esa manera, nosotros no podemos jamás ignorar su palabra. Y tenemos que guardar sus mandamientos. Y guardarlos no solamente es atesorarlos en nuestro corazón, sino guardarlos es ponerlos por obra. Hay que accionar. Tiene que haber un fruto. Amén. Tiene que haber un fruto. Así que vamos a ir ahora al Salmo 78. Cuando lo tenga me dice amén. Salmo 78 y voy a leer del versículo 1 al 8. Fíjense cómo la palabra de Dios, claro, tenemos que tener mucho cuidado siempre de no sacar los contextos fuera de contexto. O sea, la palabra no podemos sacarla fuera del lugar. No podemos solamente añadir un pedacito y después con otro y hacer un rompecabezas, sino que tenemos que leer todo su contenido. Porque muchas veces, por eso es que la palabra se saca fuera del lugar y a veces se malinterpreta. Entonces tenemos que leerla bien, tenemos que leerla muy bien, se puede decir, ¿no? Entonces, aquí en esta parte tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora dice el Salmo 78, versículo 1 al 8. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído. O sea, nuevamente nos dice, presta atención a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fiel para con Dios su espíritu. Fíjense cuán importante es nosotros enseñar a nuestros hijos para que obtengan sabiduría y sobre todo la palabra de Dios, para que la palabra de Dios siga de generación en generación. Y es lo que nos está aconsejando aquí la palabra, que tenemos que nosotros instruir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, para que ellos sean la generación que sigan llevando la palabra de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 1000 generaciones en el nombre de Jesús. Y así nosotros siempre, ¿cómo le podría decir? Mantener, se puede decir, la antorcha encendida de generación en generación, porque algunos de nosotros somos los primeros en ser los pilares de nuestro hogar como hijos de Dios, ya como cristianos, ¿verdad que sí?
Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de seguir llevando esa antorcha encendida, de seguir alumbrando a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y a las generaciones futuras, porque este evangelio se va a seguir predicando hasta el fin de los tiempos, hasta la venida de Cristo. Así que nosotros tenemos que dar siempre testimonio de la verdad, porque es necesario. Se transmite de generación en generación, como acabamos de leer aquí. En esta porción también, hablando nuevamente del capítulo 4 de Proverbios, voy a resumir un poco de que hay mandatos. Hay mandatos. La palabra aquí nos manda, pero a la misma vez también recibimos una promesa a través de ese mandato. Primero nos ordena, pero después nos dice, si tú lo obedeces, entonces va a haber una buena consecuencia de que vas a recibir promesa. Así que en el versículo 4:4 nos da el mandamiento donde dice, guarda mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener y nos da esa promesa de que vamos a vivir. O sea, la palabra de Dios nos da la sabiduría para nosotros comprender y entender de que a través de Cristo hay vida eterna. No es una vida solamente de que tengas una vida buena aquí en la tierra, porque la vida aquí en la tierra es solamente temporal. Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en la vida terrenal que nos olvidamos de hacer tesoros en los cielos. Los tesoros de aquí, el orín y la polilla lo corrompen, pero allá en el cielo nadie lo puede tocar. Están siendo atesorados allí a nuestro favor, a nuestra cuenta individual. Amén. Así que mire, el versículo 5 dice, adquiere sabiduría e inteligencia. ¿Y qué es lo que va a pasar si nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia? Nos guardará de muchos errores. Si obtenemos sabiduría e inteligencia, entonces la palabra de Dios nos va a guiar y nos va a conducir a tomar buenas decisiones. Nos va a guardar a que nuestro pie no tropiece sobre piedra. O sea, de que no cometamos el mismo error una y otra vez. Amén. El versículo 6 del mismo capítulo 4 dice, ámala. Y hablando aquí, ama a la sabiduría. ¿Y si amamos nosotros la sabiduría, qué nos va a conducir? Nos va a conservar. Y al decir conservar es que nos va a guardar de que nos mantengamos siempre con un buen testimonio y nos mantengamos en la verdad. O sea, eso es lo que nos va a conservar. Y nos va a conservar hasta que nosotros terminemos la carrera. Porque es necesario que terminemos la carrera, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, al conservarnos, quiere decir que nosotros nos vamos a guardar de no apartarnos del Señor. Amén. Así que ahora el 8, versículo 8 dice, engrandécela. Y si nosotros engrandecemos la sabiduría, entonces la sabiduría nos va a engrandecer a nosotros. Y claro, no nos va a engrandecer para que nosotros nos inflemos y nos sintamos orgullosos y el ego se ponga grandote. No. Nos va a engrandecer en manera de que personas van a venir a nosotros siempre a pedir un consejo conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces ahora el mismo versículo 8 también da otro mandamiento que dice, abrázala. Entonces al abrazarla, nosotros, o sea que al recibirla y al tomarla, al guardarla, conservarla y protegerla siempre, eso nos va a conducir a que seamos honrados. La misma sabiduría nos va a honrar en la manera de decir, wow, ¿sabes qué? Esta persona, siempre que voy hacia esta persona y le pido un consejo, siempre me da un consejo sabio. Y lo que me dice es conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque una persona de bien siempre te va a dar un buen consejo. Un verdadero amigo siempre te va a dar un buen consejo. Nunca te va a instruir o te va a dirigir a que tú te conduzcas hacia el mal camino, ¿verdad? Porque hay caminos, ¿verdad?, al hombre que le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Entonces nosotros tenemos que discernir eso, y Dios nos ha dado ya sabiduría para que nosotros no nos desviemos del camino. Así que comuniquémonos siempre a través de esta verdad, y comuniquemos esta verdad a nuestros hijos para las futuras generaciones. La sabiduría también nos va a multiplicar años. Y si usted sigue leyendo el capítulo 4 de Proverbios, ahí dice que la sabiduría multiplicará años de vida. Así que si nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría, nos va a ayudar a que nos alimentemos mejor, a que hagamos ejercicio, ¿verdad?, que nos cuidemos mejor, y eso va a alargar nuestra vida. Porque de otra manera, como diciendo, ok, Dios ya bendijo todo, ok, y abusamos, entonces después
a los pocos meses se va a ver la diferencia en los pantalones, en la camisa, los kilos. La balanza va a decir, hey, estoy pidiendo mi peso, no mi seguro social, ¿verdad? Sí me entiende, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado también, porque a veces, es duro, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a tener control. También no se entecharán tus pasos, o sea, quiere decir que no serán reducidos ni tampoco forzados. No vamos a tropezar. La sabiduría nos va a ayudar a que siempre nos mantengamos firmes, caminando rectamente delante de la presencia de Dios. La sabiduría nos aconseja a retener el consejo, a guardarlo, ponerlo por obra, a accionarlo, porque eso es nuestra vida. Ahí lo dice el proverbio. O sea, nuestra vida se tiene que ser conducida conforme a la palabra de Dios. Siempre sabiamente, amén. Lo he dicho antes, cada decisión que tomemos siempre tendrá una consecuencia. Sea buena o sea mala. Si es mala, van a haber malas consecuencias. Si es buena, van a haber buenos resultados, buenas consecuencias, ¿verdad que sí? Por eso la vida está basada en decisiones, no en emociones, decisiones. Amén. Ya casi termino aquí. Miren, Proverbios capítulo 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a resumirlo un poquito para sacarle el mejor provecho a ese versículo. La senda aquí quiere decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nada viene al Padre sino por medio de Él. Esa es la senda de los justos. Es el camino que Cristo ya trazó para que nosotros sigamos ese camino, amén. El camino más excelente. Entonces aquí dice, es como la luz de la aurora. La luz es Cristo. La luz vino a alumbrarnos, ¿verdad? La luz de la verdad nos ha hecho libres. Así que, y también aquí cuando dice que va en aumento se refiere que Dios nos sustenta y nos sostiene. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, vamos a ir creciendo en la gracia de Dios. Amén. Y por último, él decía, aquí dice que hasta que el día sea perfecto, ¿verdad? Hasta que el día sea perfecto. Entonces, el día perfecto se refiere hasta que lleguemos a la eternidad. Ahí es donde vamos a terminar nuestra carrera. La buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va perfeccionando cada día. Así que no nos desesperemos. No nos desesperemos. Tenemos que tenernos a veces paciencia, los unos con nosotros, pero también a nosotros mismos. Porque muchas veces somos duros con nosotros mismos. A veces nosotros nos damos de garrotazo a nosotros mismos, porque somos duros con nosotros mismos y no nos comprendemos. Tenemos que tener nosotros también paciencia con nosotros mismos para que no nos frustremos, de poder tranquilizarnos, pensar las cosas mejor y claro, siempre todo con oración. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Y así damos por terminada la enseñanza de los beneficios de la sabiduría. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Comparte nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Y hasta la próxima edición de Casa El Manantial. El Señor te bendice ricamente.